Bien, y cuando son las 12 del día con 18 minutos nos vamos a temas internacionales. A esta hora, a los 100 años, murió Henry Kissinger, ex secretario de Estado estadounidense, una figura controvertida que fue clave en los acercamientos de su país con China en plena Guerra Fría, pero que también fue cuestionada por su rol en la Guerra de Vietnam y su intervención en el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile. Laura Soto nos cuenta más de su historia en el siguiente informe. 他长期关心和支持中美关系发展，先后100余次访华，为推动中美关系正常化做出历史性贡献。中国人民将铭记基辛格博士。 Президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость и феноменальный дипломатический талант Генри Киссингера. No es común ver que dos de los principales enemigos de Estados Unidos se refieran con tal estima a un político de la nación norteamericana. Es el reflejo del legado que dejó Henry Kissinger como estratega y, como muchos lo definen, el principal arquitecto de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX. A los 100 años fallecía este miércoles el hombre que ejecutó el acercamiento entre Beijing y Washington, que apaciguó las tensiones con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, pero que también fue foco de críticas por sus políticas en el sudeste asiático y su apoyo a las dictaduras latinoamericanas. Bueno, Henry Kissinger fue un hombre de claroscuros. Creo que él fue un profesor, un escritor, un gran diplomático y fue un negociador estupendo, reconocido en eso como el arquitecto de la detente mundial. Yo creo que la detente entre las grandes potencias, a lo mejor si no hubiera existido Kissinger, a lo mejor estaríamos en guerra. El secretario Kissinger realmente marcó la pauta para todos los que siguieron en este trabajo. Tuve el privilegio de contar con su consejo muchas veces, incluso hace un mes. Pocas personas han estudiado mejor la historia. Pocas personas hicieron más por la historia que Henry Kissinger. Un 27 de mayo de 1923 nacía el diplomático bajo el nombre de Heinz Alfred en Alemania. Junto a su familia de origen judío se mudó cuando era un adolescente a Estados Unidos, escapando del régimen nazi. Es ahí donde cambió su nombre a Henry y adoptó la ciudadanía estadounidense. Más adelante cursó sus estudios de ciencias políticas en la Universidad de Harvard, donde también ejerció la docencia durante 17 años. El salto en su carrera lo dio cuando entró a la administración del republicano Richard Nixon a fines de los 60, primero como consejero de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado, cargo que también ejerció bajo el gobierno de Gerald Ford. Kissinger encabezó las históricas conversaciones sobre control de armas entre Washington y Moscú que ayudaron a aliviar las tensiones entre ambas potencias en plena Guerra Fría. También pavimentó el camino para el restablecimiento de las relaciones de su país con China, que hasta ese entonces estaba aislada bajo el régimen de Mao Zedong. Eso abrió la puerta a la histórica visita de Nixon a Beijing en 1973. Él entendió bien qué es lo que significa, cuál es la diferencia entre tener el poder y tener una proporción del poder en beneficio de la paz y la seguridad. Supo leer el ingreso o el reingreso que se necesitaba de China al escenario mundial. Y creo que ese es su gran logro. De hecho, el respeto del gigante asiático hacia su persona se vio hasta este año, cuando en julio el presidente Xi Jinping lo recibió en Beijing. Pero como hubo luces, también hubo sombras durante su legado. Nada de lo que me ha ocurrido en la vida pública me ha conmovido más que este premio. Fueron sus palabras al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1973, quizás uno de los más controvertidos de la historia por su papel en los acuerdos que establecieron el fin de la Guerra de Vietnam, pese a que archivos desclasificados posteriormente revelaron su responsabilidad en el bombardeo secreto a Laos y Camboya en medio de este conflicto. Lo interesante aquí es que, claro, recibe el Nobel, pero la contraparte, que es el líder de la resistencia vietnamita, renuncia al Nobel. Pero además también 2 miembros del comité del Premio Nobel también renuncian justamente por la designación de Kissinger. In the name of
Protestas como esta en el Senado estadounidense surgieron también por su defensa a ciertas dictaduras latinoamericanas, particularmente la chilena. Documentos desclasificados por Washington revelaron cómo Nixon y Kissinger conspiraron con la CIA para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. También se sacó a la luz una conversación entre el expresidente y el diplomático en la que celebraban el posterior golpe de Estado. No hay ninguna duda que la política del presidente Nixon y Henry Kissinger era para crear lo que la CIA llamó un clima del golpe. En un conversatorio que Kissinger dio en 2012 en su alma mater, una estudiante chilena le consultó sobre este rol. ¿Hay algo en la relación de Estados Unidos o con Chile antes del golpe y durante el gobierno militar que usted cambiaría? Cuando se hizo evidente que Pinochet no entregaría el poder, ¿pudimos haber hecho algo más? Posiblemente. Pero después de todo eso hubo 3 administraciones y se demostró que no fue un proceso fácil. Pero si hablamos del golpe en sí mismo, no fue alentado por Estados Unidos. Es distinto a lo que ocurrió en 1971. Ahí sí estuvimos involucrados. Fue su explicación en referencia al asesinato del excomandante en jefe del ejército René Schneider en 1970. En una entrevista que dio poco antes de su muerte en 2006, el expresidente Gerald Ford aseguró que Kissinger creía en su mente que nunca había cometido un error. Una afirmación que describe su carácter seguro de sí mismo, pero también pragmático, que lo llevaron a tomar decisiones controversiales, algunas alabadas y otras hasta el día de hoy cuestionadas.